a ver tus conclusiones respecto a la media sanción. Bueno, obviamente ya hemos dialogado sobre este tema con vos aquí en el estudio y tu coincidencia. Si tuvieras también algo que agregar sobre los temas sobre los que menos se hablan de este régimen penal juvenil, porque el tema que estuvo más en el foco es el de la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, artículo que fue también allí votado positivamente, pero si quisieras destacar algún otro punto del que no se habla tanto en la opinión pública, medios y redes. Bueno, a ver, y está bueno eso que decís, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer foco? La verdad que hay algo que quiero hacer foco porque en el debate apareció medio corrido, incluso en el debate de los medios hoy, de decir qué es lo que estamos haciendo con esto, ¿no? Y reafirmar el eje. El eje es que como sociedad nos ponemos de acuerdo que un joven a los 14 años entiende la criminalidad del acto, o sea, que el joven de 14 años que apuntó con el arma a un menor también, porque digamos tenemos esos hechos, que disparó contra alguien, que apuñaló a alguien, entiende que eso está mal, ¿sí? Y que por lo tanto va a venir una consecuencia de ese acto. Digo, eso es lo primero y lo principal. Y después tener en cuenta que eso que parece un debate de, digamos, en abstracto, es fundamental para el contrato social. O sea, esto es muy importante. Estamos fijando una regla con esto, estamos fijando un límite, ordenando una responsabilidad y protegiendo a las víctimas, ¿no? Y eso creo que es importante. Y lo estamos haciendo con un régimen integral. Esto que vos decís, bueno, ¿qué más hay? Bueno, hay una ley que fija algo que la jurisprudencia ya decía, esto de que, bueno, si vamos a poner una pena que tenga un máximo, no puede ser perpetua en los jóvenes, bueno, está escrito así, está escrito que van a haber medidas alternativas. Yo era más partidario de un sistema como el de la ley que tenemos ahora, que digamos diferencia algunos delitos de otros. Acá lo que se ha hecho es decir, bueno, todos son imputables, pero bueno, depende el hecho, vamos a ver qué pena le ponemos. Pero bueno, lo importante es que es un régimen integral de una ley que hacía 50 años que no se tocaba, cuando la sociedad en esos 50 años y el delito en esos 50 años ha cambiado radicalmente, cuando hemos tenido hechos muy graves cometidos por jóvenes que sí comprendían que ese hecho es un delito y que está mal, ¿no? Y hemos tenido en esos casos a una víctima sin ninguna satisfacción respecto del trabajo de la justicia y una situación de seguridad perjudicada, porque el joven que hoy, digamos, te roba con un cuchillo en la parada del micro, mañana va con un arma cuando la consigue y después dispara esa arma, ¿no? Y entonces tenemos una situación de seguridad compleja, o el hecho, por ejemplo, que pasó el domingo, donde en un hecho grave, donde se disparó un arma de fuego, no la disparó el menor, pero sí estaba con ese grupo, bueno, interviene un joven de 15 años, que la policía logra aprender a todos, pero este joven queda al margen de la justicia, ¿no? Mercedes, la primera pregunta que surge es también hasta qué punto el sistema está preparado, tanto a nivel judicial como en términos de infraestructura y demás, en penales e institutos, para la puesta en marcha, ¿no? De este nuevo régimen penal juvenil, y en Mendoza qué sucede también respecto a eso, ¿no? Porque no solamente es la aprobación, sino que luego tiene que estar la logística y los medios y los recursos económicos para que esto se ponga en marcha. Por supuesto, y yo creo que Mendoza tiene un recurso instalado, porque además tiene un fuero penal especializado en materia juvenil, tiene fiscales especializados, jueces especializados y un régimen de contención para lo que serían las sanciones de privación de la libertad, que está instaurado, que lo ha mejorado. El año pasado hubieron grandes inversiones en eso, se creó un centro de monitoreo, se sumaron cámaras, que esto es para justamente evitar que se ingresen objetos prohibidos, drogas, entre otras cosas. Hay que seguir ayornando el sistema, por supuesto, siempre, ¿no? Y hay que seguir fortaleciéndolo. Ahora, esa pregunta es la que se hace siempre que se modifica alguna cuestión. Cuando se modificó el sistema penal en la provincia y se pasó de un sistema inquisitivo acusatorio al que tenemos hoy, donde los fiscales investigan y más, se decía lo mismo. Bueno, no está el sistema, digamos, en un 100%, digamos, con todo lo necesario para, y sin embargo,
fue bueno ese cambio, fue positivo y se fue ayornando. Lo mismo con el sistema federal, ¿no? Que trabaja nada menos que temas de droga y demás. Decían, no va a poder porque no estaban los recursos, y de hecho en Mendoza en agosto del 2024 se cambió el sistema, empezó a funcionar el sistema acusatorio, investigan los fiscales, que eso nos acelera, por eso a nosotros nos interesa, ¿no? Porque acelera la investigación en delitos que son importantes. Entonces, bueno, a ver, la pregunta siempre está. Yo creo que Mendoza tiene una capacidad instalada, pues tiene un fuero especializado, tiene un sistema de contención de institucionalización penal especial que está separado de las cárceles. Después, ¿hay que fortalecerlo? Sí, hay que fortalecerlo, y por eso también hay una demanda de Mendoza en relación con la Nación de, bueno, a ver, veamos si van a poner algunos recursos a favor de las provincias para en el mediano y en el largo plazo, cuando esto ya tenga vigencia, empezar a mejorar este sistema. Este pedido que estás haciendo es importante, sí. De Mendoza a la Nación, de las provincias a la Nación. En la actualidad son muy pocos los jóvenes menores de edad que terminan en prisión, que están en conflicto con la ley penal. Con el nuevo régimen, ¿esto puede cambiar? Ayer vos dabas una estadística ahí en redes sociales de que solo el 8% de los jóvenes que estaban en conflicto con la ley penal terminaban en una condena de reclusión. Con el nuevo régimen penal, ¿eso puede cambiar o va a seguir la misma lógica? Yo creo que va a seguir más o menos la misma lógica, porque justamente como se ha redactado, la idea es que solo los delitos más graves, ¿sí? Tengan una sanción penal de prisión. Entonces no creo que eso se modifique, ¿no? Lo que sí quizás va a cambiar es que el alcance va a ser mayor, ¿no? Hoy tenemos un 8% sobre 350 jóvenes que, digamos, eran los jóvenes de 16 a 18 años que tuvieron un involucramiento en un hecho penal y que de esos 350 solo el 8% fue a la cárcel, ¿no? De alguna forma. Después lo que se va a ampliar son esos 350, entonces 8% va a ser mayor, pero yo creo que en cuanto a porcentajes va a seguir siendo reducido el número de jóvenes que van a estar en la cárcel. Uh-huh. Ministra, recién remarcaba la importancia de que lleguen recursos y también incluso opinó de este tema el ministro de Educación, que también entiendo que tiene injerencia, porque la pregunta o el reclamo que muchos hacen es, por un lado, cómo evitar que los chicos lleguen a esta situación, y también se está contemplando en algún punto en qué pasa después con estos jóvenes, porque también tenemos que pensar que son menores de edad y que en algunos casos, si depende obviamente del delito que cometan, tienen mucha vida por delante, y está esta famosa frase de que después salen peores. Entonces, ¿qué contempla la ley desde ese lado, o qué trabajo también se hace hoy en Mendoza? Bueno, a ver, eso es muy importante, yo te diría que es fundamental. Y en Mendoza también tenemos buenos ejemplos, o por lo menos hay una decisión política respecto a eso, que tiene que ver con, para nosotros, sea mayor o sea, digamos, un joven, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con intramuros, con el ocio intramuros, para nosotros solo puede ser combatido con educación y con trabajo, ¿no? Y por eso sacamos los celulares, que fue muy difícil porque incluso nos llevó a serias batallas legales esta decisión de, para nosotros no hay ningún celular más autorizado en las cárceles, y eso Mercedes, nos pero siguen, el sistema de control, claro, pero sí, siguen, por supuesto, porque sí, no es de un día para el otro, Laureano. claro. Imagínate que del 2020 han pasado por la cárcel cerca de 21.000 teléfonos por todos los es difícil de sacar, y aparte porque hay personas privadas de la libertad que dicen, bueno, a mí me lo reconoció un juez, yo voy a pelear, esto es un derecho adquirido, entonces judicializan todo el tiempo, o sea, no es fácil, y además crea una inestabilidad social intramuros, ¿no? Porque de repente le sacas el celular y es complejo, o sea, no es nada fácil ese proceso que se inició, pero creemos que es el correcto, y creemos que también Mercedes, es el correcto sobre los jóvenes. Más allá de lo legal, el tema de los celulares está avanzando en sistemas de inhibición de señales, más allá de que también tiene su complejidad, porque obviamente no tiene que afectar a quienes tienen que usar los celulares allí. Estamos hablando de autoridades, guardias, policías, etcétera. Se está avanzando sobre eso, sobre esa parte técnica
en los penales, porque, a ver, asumimos que resulta difícil el control del ingreso de los celulares, entonces esa vía técnica de la inhibición puede ser de alguna manera la forma. ¿Se está avanzando? Sí. Por supuesto, es muy difícil y ha sido muy difícil, por eso nosotros hemos avanzado en dos puntos ahí. Por un lado, en reforzar el sistema de control. Nosotros anunciamos el 4 de abril del año pasado un sistema único de control que trata de emular lo que pasa en un aeropuerto. Tuvimos también muchas quejas porque visitas, abogados, quien sea, pasa por el mismo sistema de control, requisas especializadas, tenemos cámaras con reconocimiento, de hecho en las cárceles de Gran Mendoza ya está el 100% de los penitenciarios cargados en ese reconocimiento para que la requisa sea más precisa, para tener una evidencia digital de qué pasa con esa requisa, y en ese sistema único de control ya llevamos 136 casos desde julio, que se puso en vigencia muchas de estas cámaras y demás, es decir, 22 casos detectados por mes de ingresos ilegales. Eso tenemos cocaína, marihuana y celulares, y además tenemos penitenciarios también con sumarios, por eso cerca de 31 penitenciarios con eso. Eso es un sistema en el que ya estamos trabajando y como te digo, desde julio ahora hemos tenido esos resultados, y por otro lado está, digamos, otro sistema que es mucho más avanzado, que tiene que ver con la inhibición, que este sistema, gracias a un gran esfuerzo del gobierno de la provincia, el año pasado pudimos licitar, ya se está capacitando el personal porque es un sistema muy técnico, lo va a utilizar, digamos, un grupo especial que vamos a capacitar, porque además acá lo importante es que no nos pase lo que pasó en algunas otras cárceles, por ejemplo Santa Fe, cuando inauguraron el sistema de inhibición, hicieron un sistema de inhibición fija, en donde era como si yo, digamos, prendo un botón, un off, en el cual, bueno, de repente el pabellón queda inhibido, de repente no, eso se prestó para la corruptela. Además, el sistema inhibía, ¿sí?, no solo los teléfonos de los funcionarios, sino también de los alrededores. Eso no hubiera sido posible, por ejemplo, en las cárceles de Mendoza, de Gualeguaychú y San Felipe, que están en una zona residencial y urbana. Claro. Entonces, nosotros tenemos un sistema que digamos, nos permite todo eso, y además lo va a manejar un equipo especializado, cosa de que no se preste a la corruptela intramuros, ¿no?, ni tampoco con los funcionarios. Sí, a mediados del año pasado se adjudicó la licitación para contar con estos inhibidores de celulares. ¿En qué etapa quedó y cuándo se van a comenzar a instalar en el penal de Almafuerte? El sistema ya está, es un sistema que, como digo, no es un sistema fijo, ¿sí?, es un sistema que se traslada y podemos tenerlo en los 22 establecimientos penitenciarios de la provincia. Por supuesto que nosotros vamos a hacer hincapié en aquellos establecimientos más grandes, en aquellos que nos interesan más en materia de seguridad, ¿no?, de la ciudadanía, porque con los teléfonos obviamente se cometen muchas estafas. Y prontamente vamos a estar inaugurando, no es solo sistema de inhibición, es también neutralización de drones, porque en muchas provincias lo que pasó es que entonces empezaron a mandar estos objetos por drones, pero a ver, acá hay una demanda también a la nación importante y al resto de las provincias, porque nosotros podemos poner mucha inversión en la provincia, podemos poner tecnología en las cárceles, pero si el resto de las provincias, si la nación no hacen lo propio en sus jurisdicciones con sus cárceles, bueno, eso no me soluciona el problema de seguridad, porque nosotros velamos por los mendocinos víctimas, ¿no? Y tenemos muchos casos, de hecho hace una semana, uno puntual que verificamos nosotros, de una víctima, una mendocina, que estaba siendo estafada de un teléfono que tenía que ver con una cárcel de Florencio Varela en Buenos Aires. Con lo cual necesitamos que todas las provincias inviertan, porque podemos seguir siendo víctimas de esas estafas, ¿no?, desde otra provincia, exactamente. Ministra, hay mucha gente, sobre todo aquellos que están del otro lado de la baja de edad de imputabilidad, que habla de una cuestión meramente de lugar en las cárceles. Mendoza hoy por hoy podría recibir chicos jóvenes, hay lugares, habría que construir nuevos edificios en el caso de que todo esto se lleve adelante. Hay lugar, como digo, en el sistema de responsabilidad penal. Por supuesto que con el paso del tiempo hay que fortalecerlo. El gobierno de Mendoza es el único que de un tiempo a esta parte construye cárceles. Vos fíjate que el resto no construye, pues la verdad,
no es muy ganancial, pero sí es ganancial a la seguridad construir cárceles, ¿no? Ningún sistema de seguridad puede decir que es exitoso si no tiene cárceles para albergar a las personas que aprende o detiene, porque si no los jueces lo dejan en libertad, si vos no tenés las garantías de darle una condición o darle un establecimiento penitenciario acorde, ¿no? Entonces, lo de las cárceles es muy importante y nosotros seguimos construyendo, digamos, es inversión, es costoso, estamos con la cárcel de San Rafael y ahora con Almafuerte 2, que prontamente se va a presentar la licitación, porque bueno, entendemos que hay que seguir fortaleciendo eso, porque además Mendoza tiene una tasa de encarcelamiento más alta, ¿sí? que incluso que el promedio nacional, es de 3,45 sobre 100.000 habitantes, el de Mendoza, y el del resto, digamos, suele estar cerca de los 200. Entonces tenemos que prepararnos para eso, y eso supone, bueno, ir previendo con anticipación, que es lo que estamos haciendo, como te digo, con estos proyectos de Almafuerte 3 y de la cárcel de San Rafael, porque en San Rafael también tenemos aprendidos, también tenemos delito y tenemos que dar las garantías y rápidamente, ¿no? Para que esas personas no queden en libertad o no queden con una domiciliaria, porque desde la domiciliaria siguen además vendiendo drogas, siguen manejando las bandas delictivas, siguen estafando desde un celular. Entonces es muy importante el tener esta contención penitenciaria y que sea adecuada. Mercedes, muchísimas gracias por el contacto y bueno, seguiremos en comunicación seguramente, ¿eh? Un saludo grande. Hasta pronto. Gracias. Bueno, teníamos allí en comunicación a Mercedes Ruz, ministra de Seguridad y Justicia. Hablábamos sobre esta media sanción en diputados para el nuevo régimen penal juvenil, que entre otras cosas tiene de momento una votación a favor para la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Hay una nota muy buena en P1 en MDZ, pasamos el título: sin pena de adultos, el impacto real de la baja de edad de imputabilidad. Nota que firma nuestro jefe de redacción, Pablo Icardi. Hablaba un poco de lo que decía Gianni, ¿no? A pesar de que el eslogan es delito de adulto, pena de adulto, la ley implica otra cosa. Es baja la cantidad de adolescentes implicados en delitos, el antecedente que se podría repetir, y hay un muy buen desarrollo de unos cuantos ítems allí. Recomendamos la lectura.